Buenas tardes, chicos. Ahí estoy viendo que ya estamos grabando, para esta constancia. Digamos, la clase, una clase sincrónica, digamos, de un tema bastante interesante, un tema integrador, como yo lo suelo llamar, que es los sistemas dopaminérgicos. Entonces, vamos a estudiar este tipo de cosas sobre sistemas que ya conocemos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es agregar a nuestro conocimiento previo, ¿sí? Este tipo de conocimientos, digamos, integradores. Más, así que aguanten un segundito. Somos poquitos, así que si alguno quiere abrir el micrófono o preguntar algo, de que varios me pusieron que no tienen preguntas, así que está todo bárbaro, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir entonces con el tema tal cual, así estamos empezando. Esta es la diapositiva de presentación, digamos, así que, bien, entonces empezamos a hablar de tipos de neurotransmisores según el origen. Nosotros tenemos aminoácidos, que son neurotransmisores, tenemos aminas. Amina significa que perdieron la parte ácida de la molécula, entonces, digamos, es este, una sustancia bioquímica cuaternaria con nitrógeno, ¿eh? Y fíjense que también hay algunos péptidos que son, digamos, cadenas de aminoácidos. Como todos entienden, los péptidos son, pueden ser proteínas, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito más complejo, acá tienen la cantidad de neurotransmisores, de su clasificación según ese origen que estamos teniendo recién. Podemos hacer el pequeño juego y uno ve, digamos, cómo van cambiando. Eh, Resaltada tenemos a la dopamina, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, el neurotransmisor sobre el que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver que hay varios ejes en los cuales la dopamina interviene, ¿sí? Y en función de ella la podemos ir modificando de una forma u otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de catecolaminas, que son principalmente la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, digamos, provienen de este aminoácido que se llama tirosina, ¿sí? Ahí tienen la molécula, obviamente que en la computadora actual no se pide que se sepan de memoria. En nuestro caso, hace 40 y pico de años atrás, tampoco nos pedían que supiésemos las moléculas, por ahí nos las mostraban un poquito más, nos hacían conocer un poquito más de bioquímica, pero no tiene demasiado sentido. Lo que tienen marcado en rojo, esto que les muestro, es el grupo amino y este es el grupo COH, ¿sí? Es el grupo ácido, ¿no? De una molécula. Y entonces, si hablamos de este aminoácido, nosotros a los aminoácidos, creo que lo vieron en el módulo 1, pero se lo dividen en esenciales y no esenciales. En el caso de la tirosina, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de formarlo a partir de otro aminoácido, que es el nofermina, entonces, digamos, es considerado no esencial. Y acá tienen muchos de los alimentos que nos proporcionan este tipo de aminoácidos, ¿sí? Bien, entonces, en presencia de otra enzima que se llama hidroxilasa, lo que hace es agregarle un oxidilo, ¿sí? Entonces hidroxila a la tirosina, ¿sí? Y le cambia el nombre a dopa, ¿sí? De las dopas ustedes van a ver que hay muchas moléculas que son hidrófilas o destrófilas, dependiendo de si, digamos, hidroxilo o glutamino lo tienen de un lado o lo tienen del otro. Esto es como si nosotros nos viéramos en el espejo, ¿eh? Entonces hay algunas que giran hacia la izquierda, levófilas, o otras que giran hacia la derecha y entonces se llaman destrófilas. En general acá nosotros vamos a ver que hablamos de L-dopa, ¿eh? Cuando tenemos una enzima, que en este caso elimina la parte de, como dijimos recién, parte de ácido, ¿sí? Nos va a quedar una amina. Entonces,
se va a conocer como dopamina. ¿Está bien? Este es digamos, el nombre que corresponde. ¿Sí? Si seguimos así, aparece otra dioxidasa, que creo que es la misma, pero bueno, son cosas que obviamente desconozco, y no tienen por qué conocer tampoco ustedes, pero bueno, se le agrega otra parte de oxidilo, y a partir aparece lo que se conoce como noradrenalina. ¿Sí? Y en el caso de que en esa célula esté expresada la otra enzima, ¿sí? En este caso la amilasa, o sea que le va a agregar un grupo metilo, ¿eh? Nos va a aparecer lo que es la adrenalina. ¿Sí? El grupo metilo lo tienen acá, carbono, hidrógeno 3. Esto de acá es un grupo metilo. ¿Sí? Algo similar a lo que es el metano. De ahí viene, metilo. Son pequeñas cadenas carbonales. Entonces, si nosotros en esa terminal nerviosa, y en este caso, en el caso de la adrenalina, esto lo vamos a encontrar en un lugar que es la médula suprarrenal. Entonces ahí va a estar expresada. Pero si vamos a los terminales simpáticos, digamos, por ejemplo, no vamos a encontrar esta metiltransferasa. ¿Sí? Entonces, la cadena, digamos, de síntesis de estas catecolaminas queda acá, en noradrenalina. ¿Sí? Y nosotros, como vamos a hablar de dopamina precisamente, vamos a hablar de algunas células que en su citosol no está expresada la enzima no formaba la noradrenalina, ¿sí? La hidroxilasa esta que yo les decía que era muy similar a esta otra. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Entonces, como dijimos acá, ¿sí? En la médula suprarrenal ustedes van a formar adrenalina y es una hormona. ¿Sí? No es un neurotransmisor, es una hormona. Que yo sepa, en algunos momentos decían que podía llegar a estar en algunas terminales nerviosas, pero claramente en la médula suprarrenal y se libera al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos las terminales simpáticas, termina con noradrenalina, ¿sí? Y acá tienen terminales simpáticas o también algunos sistemas, algunos núcleos del sistema nervioso central. Uno que vamos a mencionar cuando hablemos de sueño, el necus ceruleus, es el que nos da el tono noradrenérgico de nuestro cerebro. ¿Está bien? Bien. Entonces, como dijimos, cuando no tenemos esta hormona, nos aparecen los terminales dopaminérgicos en el sistema nervioso central, y son 4 lugares que las tienen ahí mencionadas y que las vamos a repetir unas cuantas veces y vamos a ver cómo se comportan algunas sustancias aumentando la función de la dopamina o inhibiendo la función de la dopamina y en función de eso algunas funciones terapéuticas que tienen. ¿Sí? No porque vayan a aprender terapéutica hoy, sino porque vamos a aprender la fisiología de la dopamina. ¿Está bien? Bien. Las catecolaminas, así como tal, son inhibidas por dos enzimas, ¿sí? Pueden aparecer como marcadores en la orina, ¿eh? Y a veces cuando hay algunos tumores que producen este tipo de sustancias, nos sirven como marcadores tumorales. Bien, entonces a veces es importante para algunas este, enfermedades conocer, digamos, la presencia de los metabolitos de las catecolaminas. Bien, esto es para empezar a hablar de esos 4 lugares que estábamos diciendo hoy, ¿sí? Pero antes de mostrárselos en forma abstracta o leérselos como estaba en la diapositiva, que la pueden ver después sí en la clase, yo prefiero que se pongan a observar un poquitito eh, esquemita, ¿sí? Por ahí para ir ubicándonos, podemos decir que esto es el proceso nasal, ¿está bien? Entonces esta es la cara o la fase de la persona y esta es la nuca de la persona. ¿Sí? Nosotros estamos viendo de costado, o sea que este es un corte sagital, se conoce.
Estamos bien en la línea media, ¿sí? Entonces, esto que está acá no es el ojo, sino es el seno frontal, ¿sí? Esto es las lámina fibosa o parte del tabique, del etmoides. Este es el esfenoides, ¿sí? Si tienen mucha imaginación, más o menos acá, podemos decir que el esfenoides, ¿sí? Se articula de alguna forma con la parte basilar del hueso occipital, ¿sí? Y lo que nos va a formar es esta pared, que es el borde anterior de la fosa posterior, que se conoce como clivus, que está ubicado en la línea media. Este clivus, ¿sí? Se articula con los dos procesos petrosos del hueso temporal, y nos va a formar toda la pared anterior de la fosa posterior. ¿Bien? Este puntito, acá se llama basión, y es el punto extremo del clivus, ¿sí? Este otro puntito que nosotros podemos ver acá se llama opistión, y es el extremo, digamos, posterior del agujero magno, ¿sí? Del hueso occipital, que es esto que estoy marcando acá con la cruz, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta aquí, nosotros lo que tenemos es el agujero magno. ¿Está bien? Si ustedes pueden ver, todos estos bulbos, y en algunos pacientes ustedes van a ver que el bulbo está íntegramente dentro del cráneo y en algunos pacientes está metido también dentro de medular. Así que eso acontezca o sea algún tipo de patología. Van a ver que las angulaciones también de las cosas posteriores son muy diferentes de un paciente a otro, ¿sí? Lo mismo que la angulación de la tienda del cerebelo, digamos, que nos estaría separando lo que es la fosa posterior, ¿sí? Del resto de la cavidad supratentorial. ¿Está bien? Entonces uno divide así. Dentro de la cabeza tenemos una cavidad que la podemos llamar como supratentorial, que está por encima del tentorio, ¿sí? Que es todo esto, ¿eh? Y una parte que es esta, que es la fosa posterior, ¿eh? Dentro de la fosa posterior nosotros tenemos tres elementos, digamos, para analizar, lo que es el cerebelo, ¿está bien? Lo que es el cuarto ventrículo y lo que es el tronco encefálico. Entonces ustedes tienen el bulbo, tienen la protuberancia y tienen el mesencéfalo. Por encima del mesencéfalo, el mismo mesencéfalo, uno puede decir que también hay pacientes que tienen supratentorial que otros, pero generalmente el tentorio lo cruza el mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo tiene una porción supratentorial y una ¿sí? Eso hoy no tiene demasiada importancia, pero es para que se vayan ubicando, ¿sí? En la semana ustedes han empezado a ver todo lo que es diencéfalo. Entonces, cuando hablamos de diencéfalo, es todo esto, que está acá, que digamos serían las paredes, ¿sí? O la cavidad del tercer ventrículo. Que ¿por qué no lo vamos a ver negro? Como por ejemplo, ¿ven? Ustedes ven el cuarto ventrículo y dicen, ¿sí? Ven los ventrículos laterales y son negros porque tienen un líquido superior. Pero cuando ustedes miran y dicen, ajá, acá tenemos el tercer ventrículo, ustedes lo ven de colores grises. La diferencia es que ustedes es como si estuviesen parados en el tercer ventrículo y no están viendo el líquido, están viendo la pared lateral del tercer ventrículo. ¿Sí? Como es muy finito, muy difícil poder engancharlo totalmente negro. ¿Eh? Entonces, ustedes van a ver el piso, van a ver el techo, van a ver paredes posteriores, van a ver el interior del tercer ventrículo, pero no van a ver el tercer ventrículo en sí, ¿sí? Y todo esto deriva de ideológicamente, de una vesícula que se llama diencéfalo. ¿Está bien? Bien. Ese es todo el repaso que estuvimos viendo, ¿sí? Ustedes saben que el cerebro se va a comunicar con los elementos más bajos de la médula y ustedes estarían viendo que hay
algunos haces descendentes principales, ¿sí? Anteriores, que son, por ejemplo, la vía piramidal, y unos haces ascendentes, que son los principalmente los sensitivos. ¿Está bien? Para decir dónde estamos ubicados hoy. Lo que ven en verde son varios puntitos, ¿sí? Y que están precisamente en la línea media. Obviamente esto nunca se ve así, esto es un esquema gracias al Paint, digamos, algo muy este, simple, hecho por mi persona directamente, digamos, y uno ve varios núcleos, o sea, son pequeños acúmulos de neuronas, pequeños núcleos que están dentro de lo que se conoce como sustancia reticular, ¿sí? Y que esos núcleos lo que hacen es producir principalmente serotonina. Entonces le dan un tono serotoninérgico, ¿sí? A todo el encéfalo, digamos, por un haz que atraviesa al diencéfalo. Se llama haz prosencefálico ventral, tiene muchos nombres, pero haz prosencefálico seguro, bastante seguido. Digamos, ¿dónde lo ubicaría ese haz? Cuando ustedes ven el hipotálamo, van a ver que hay un grupo de núcleos bien pegados a la pared del ventrículo, o sea, mediales, y un grupo que se los conoce como laterales. En general están separados por este tipo de haz, haz prosencefálico, digamos, que lo que hace es comunicar el tronco encefálico con el cerebro y principalmente en este sentido, rodeando esas fibras, forman el haz del cíngulo, rodeando al cuerpo calloso que es lo que ustedes están viendo. El rojo, lo que mencionamos hace un ratito, la noradrenalina con el glucos cerúleos, y que también le da un tono noradrenérgico a todo nuestro cerebro. Tiene mucho que ver con la parte emocional, lo van a ver un poco en salud mental, muy poquito con nosotros, algo en neuro, pero principalmente a lo largo de los años en salud mental lo van a dar mucho al tono en las emociones. Bien, y entonces después ¿sí? Llegamos a nuestra dopamina. Y entonces acá ustedes ya están viendo que hay un lugarcito que se llama área tegmental ventral, que queda seleccionado, ¿sí? Y que está en el mesencéfalo. Fíjense. Hay otro lugarcito, que en el mismo mesencéfalo, es una sustancia negra. Hay otro lugarcito, que está en el piso del tercer ventrículo, en la evidencia media, y que tiene mucha relación con esto que está acá, que es el eje, tálamo hipofisario, o tallo hipofisario, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? Es la hipófisis. Esta es la silla turca del cuerpo fenoidal, hipófisis. El tallo, ustedes saben que está relacionado con la neurohipófisis, y la adenohipófisis está relacionado con el hipotálamo a través de un sistema endocrino paracrino, digamos, porque está muy cortito, ¿sí? En unos vasitos que, digamos, viene la irrigación arterial al hipotálamo, se produce la capilarización de los capilares, y en vez de formarse una vena para llevarse la sangre, lo que hace es capilarizarse, digamos, en otro vaso que acompaña al tallo encefálico y que se distribuye después en la adenohipófisis, también en capilares, ¿sí? Entonces, esto de formar capilares, un vaso y otra vez que se forme capilares, se llama sistema porta. Hay dos importantes, uno el que va del intestino al hígado, es un sistema portavenoso, y a este se le llama sistema porta hipofisario, ¿sí? Que tendría alguna relación con algo más arterial que el sistema porta propiamente dicho. ¿Sí?
una disquisición que está en todos los libros, y que no sé cuánta importancia puede tener. Bien, ubicándonos entonces, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros decimos que nuestra dopamina la vamos a tener relacionado con un sistema que se llama sistema límbico. Que para que se ubiquen, es algo que es supratentorial, tienen una clase especial de lo que conocemos como sistema límbico. Podemos decir que tiene mucho que ver con las emociones, ¿sí? Pero cuando tengan la clase van a ver que tiene otras funciones. Y la dopamina tiene mucha importancia y su centro estaría en el mesencéfalo, ¿sí? Y se llama área tegmental ventral, como ven acá, dopamina. Y relacionado con el sistema límbico, entonces, a través del astro encefálico ventral, que hace un ratito lo mencionamos, le da un tono dopaminérgico, principalmente a esta área que tiene mucho que ver con el sistema límbico y además de las emociones también tiene que ver con, digamos, nuestra voluntad de hacer cosas, ¿sí? Contra nuestros reflejos de búsquedas, o sea, favorecen ese tipo de conductas, ¿eh? Y algunas de las conductas también que tenemos en forma adictivas, se le echa mucho la culpa a la dopamina como un reforzador positivo para, digamos, que el paciente se quede con deseos de nuevas experiencias con alguna de estas sustancias que no son en general beneficiosas para el cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces el segundo lugar tiene mucho que ver con la sustancia negra, es lo que nos divide al pedúnculo cerebral, del mesencéfalo, por donde pasan todos los elementos principalmente descendentes desde el cerebro hacia el tronco encefálico, entre ellos la vía córtico-espinal o piramidal, ¿sí? Y el resto del mesencéfalo, que se le conoce como calota mesencefálica, ¿sí? En el medio está esta sustancia negra que los divide. ¿Está bien? Y esta sustancia negra también es productora de dopamina y tiene mucho que ver con, digamos, parte del tono muscular y una de los elementos reguladores de la actividad motora, como vamos a ver en un ratito, y después tienen clases específicas de esto. Cuando nos vamos al hipotálamo, la dopamina, ¿sí? Se encarga de inhibir la formación o la liberación de una hormona que produce el adenohipófisis. Ustedes ya deben saber, perdón por la corriente, vamos a tratar de hacer la casa. Digamos, nosotros tenemos el sistema endocrino, ¿sí? Hipofisario, que produce 6 hormonas. Entre ellas la prolactina, ¿sí? Como su nombre lo indica, pro, favorable, y lactina viene de leche. Entonces es una formadora de leche. ¿Está bien? En el hombre también tiene funciones, existe, no forma leche, pero tiene algunas funciones importantes, ¿sí? Además de la tarjeta también tenemos visitas de mosquitos, ¿eh? No sé si todos los que me están escuchando están todos dando la barriga, pero tenemos una pequeña invasión de mosquitos. Bueno, pero seguimos. Entonces, como les decía, el 6 de hormonas, antes las estudiábamos en el módulo 3, hoy las están viendo en el módulo 5, así que no tiene sentido que vean hormonas que tienen el resto, digamos, relación con el resto del cuerpo. Si les comentaba esto de la prolactina, que es una de las hormonas que tiene que ver entonces con la producción de leche en la mujer, y en el hombre, generalmente cuando hay un aumento de la prolactina, tiene dificultades erectivas. ¿Sí? Bien. Y el último lugarcito donde vamos a estudiar a la dopamina es en el área postrera. Esto que tenemos aquí abajo, ¿sí? Esto estamos en el piso del cuarto ventrículo, pegado a lo que es bulboprotuberancia. Hay una pequeña zona que en algunos lugares de algunos libros van a leer que es lo mismo, la zona quimioreceptora gatillo, que el área postrema, y algunos dicen que
dopamina es parte de toda esa zona, ¿sí? No sé cuál es la razón, no tiene demasiada importancia, sepan que ahí no solamente tiene que ver con la dopamina, sino otros neurotransmisores, y las usamos en diferentes situaciones. Pero, digamos, la dopamina, cuando estimula esa zona, lo que produce es vómitos. O sea que nuestra área postrema relacionada con la dopamina es emética. Cuando ustedes hablan de emesis, es lo mismo que decir vómitos. ¿Sí? Y ustedes van a leer cuando lean los fármacos que no dicen antivomitivos, dicen antieméticos. Y eso significa que son fármacos que bloquean la función de la dopamina y de esa forma inhiben los vómitos. ¿Está bien? Entonces, aquel paciente que tiene vómitos y que uno, digamos, le altera la vida diaria, la calidad de vida, en general tratar de hacer un diagnóstico como corresponde, porque el vómito es un síntoma. ¿Sí? Si yo solamente a todo paciente que vomita le hago un antiemético, voy a tener problemas seguramente porque voy a comer alguna enfermedad. O sea que a los pacientes hay que revisarlos como corresponde. Ustedes están en primer año, no voy a agobiar con eso, pero sí, ya mencionarles que el vómito en sí es un síntoma, ¿sí? O sea, lo siente el paciente y después nosotros nos fijamos en cuántas veces vomita, qué vomita, en qué momento del día y demás, y eso se constituyen los signos, que acompañados de algún otro síntoma y signos nos forman los síndromes. En función de ello se piden hacer otros estudios complementarios que nos van a hacer el diagnóstico o rechazaremos en sí esa presunción diagnóstica. ¿Sí? Eso es la medicina en sí. ¿Está bien? Bien, entonces, lo mismo, chicos, lo que habíamos hablado, una terminal dopaminérgica, ¿sí? Tienen la misma descripción que tuvimos hoy, ¿sí? Ustedes saben que acá no se va a expresar esta hidroxilasa, entonces esto termina en la dopamina. La dopamina va a ser tomada por las vesículas, ¿sí? Y seguramente tenemos dos tipos de liberación, ¿sí? Una liberación tónica, que es básicamente a lo largo del día. En algún momento podrá tener un poquito más que otro, porque altera el tono de la secreción continua de dopamina. Y en algunos momentos aparecerá una, digamos, liberación básica, donde una cantidad importante de dopamina es eliminada y eso hace que, por ejemplo, nos pueda llegar a cambiar en algún momento el humor o la necesidad de ir a buscar algo este, por estímulo dopamina. Y ustedes tienen lo mismo que venimos viendo en las diferentes clases, ¿sí? De captación, síntesis, ingreso a vesículas, liberación, la unión a receptores, la degradación, ¿sí? Y la recaptación que ocurre en cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Entonces, ustedes ya les he comentado cuando hablamos del simpático que tenemos una, digamos, ustedes la ven en rojo, significa que yo les trato de transmitir que es un inhibidor del sistema. Lo que hace es inhibir el ingreso de la dopamina a las vesículas, por lo tanto, digamos, es como que hay demasiado dopamina en el citosol y ustedes saben que las enzimas, cuando hay mucho de un sustrato, lo que hacen es formarla del otro. Tratan de equilibrar. Para que se forme dopamina y se siga formando dopamina, la dopamina de alguna manera debe eliminarse. Entonces, una de las formas que tiene el cuerpo de hacer es inventar las vesículas para que, digamos, se siga produciendo y ustedes dan la sensación de que esto tiene una sola dirección o un solo sentido, que sería más apropiado, y informar desde la tirosina a dopamina. ¿Está bien? Entonces, hay algunas sustancias que favorecen la liberación de dopamina. Por lo tanto, aumentan el tono de la dopamina en el espacio sináptico. ¿Sí?
Entonces aumentan la liberación, digamos, y entonces son pro-dopamina. Entonces se les llama dopaminérgicos. ¿Sí? Acá tienen algunos nombres, esto tiene que ver con, digamos, una sustancia que se usó en algún momento a los principios del Parkinson, hoy no tiene ningún tipo de utilidad, tiene algún uso como antiviral, pero hoy en día no tiene demasiadas indicaciones. Y estas otras que ustedes ven acá, la anfetamina, la atrevina, también podrían poner la cocaína, tienen que ver con algún tipo de reforzamiento, como hablábamos hace un ratito, de ciertas conductas, y que hace que alguien busque este tipo de sustancias. Cuando llegamos a los receptores, o sea, la interacción que la dopamina hace con los receptores, podemos hablar de que hay dos tipos de receptores. Unos que se llaman D1, ¿sí? Unos que se llaman D2, los dos son metabotrópicos, ¿sí? Los dos están asociados a proteína G, unos aumentan el AMP cíclico, que son los D1, y los otros, los D2, disminuyen el AMP cíclico. En un ratito ustedes van a ver que hay varios otros tipos de receptores, pero en general se los puede clasificar de esta forma: o aumentan el AMP cíclico o disminuyen el AMP cíclico. ¿Sí? Entre las sustancias que se unen a los receptores, o sea, que son agonistas directos, ¿sí? Tenemos a esta sustancia que se llama bromocriptina, la podemos usar para provocar vómitos, la podemos usar también para este, no, ¿cómo es eso? Bromocriptina, digamos. Tenemos acá una sustancia que se llama pramipexol, que tiene que ver con el tratamiento del Parkinson, digamos, o modulación de tono muscular, ¿sí? Y unas sustancias que son inhibidoras, por eso están en rojo, ¿sí? Entonces son bloqueantes o inhibidores y en general se llaman antidopaminérgicos. ¿eh? Este, y que como grupo, como familia, se los conoce como neurolépticos. ¿Sí? Tienen que ver con algunas de estas modulaciones que se hacen a nivel del cerebro, y principalmente inhiben algunas conductas. ¿Sí? Son sustancias que se han usado mucho para enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia. Y al paciente, cuando uno le da este tipo de sustancia, lo que produce principalmente es la socialización de ese paciente. Digamos, ustedes saben que progresivamente han ido desapareciendo lo que son los lugares de intervención de salud mental, eh, precisamente eh, por la posibilidad que este tipo de medicamentos, eh, digamos, han mejorado la contención de esos pacientes esquizofrénicos. Y si bien no es la única indicación y demás, también lo charlarán con la gente de salud mental. ¿Sí? Y entonces también tenemos algunas enzimas, entonces, perdón, que van a trabajar sobre los neurotransmisores, ¿sí? Sobre la COMT o la MAO, inhibiéndolos, y entonces de esa manera aumentamos la cantidad de dopamina en el lugar, ¿sí? O inhibimos la recaptación de la dopamina y de esa forma también aumentamos la cantidad de... Me olvidé en su momento, digamos, cuando estábamos conversando, digamos, de esta reserpina, yo les comenté en la parte simpática, en la parte de la noradrenalina, que, digamos, lo que produce muchas veces es una disminución del tono simpático, digamos, por disminución de neurotransmisores centrales, digamos, y se usaban para el tratamiento de hipertensión. Pero ese tipo de alteraciones del sistema nervioso central, digamos, producía en algunos pacientes depresiones severas, y ha habido algunos casos de suicidio. Por lo tanto son sustancias que
son usadas con mucho cuidado cuando es necesario. Que están prácticamente eh, eh, ¿sí? Como les decía recién, entonces los grupos de receptores, los D1, lo que activan a la leucociclasa, entonces lo que hacen es formar AMP cíclico, el D1 y el D5, y los 3D2, que son el D2, D3, D4, que lo que hacen es inhibirla y por lo tanto disminuyen la cantidad de AMP cíclico, o sea que lo que estarían produciendo en sí es una inhibición de la neurona posterior, digamos, como si fuesen PIPs, ¿eh? Pero en forma metabotrópica, no como el GABA que produce PIPs, digamos, aumentando el cloro dentro de las células. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de agonistas, ¿sí? Acá tienen algunos, agonistas significa que se unen con el receptor y producen algún tipo de sustancia. Y están los otros agonistas que indirectamente aumentan la función de la dopamina, digamos, porque o la liberan más cantidad o porque inhiben a las enzimas que las destruyen, ¿sí? En forma indirecta. Y en forma directa entonces tenemos a la levodopa, que es una sustancia que uno puede usar. En general viene con otra sustancia que es la carbidopa, que lo que hace es inhibir a una de esas enzimas que destruyen, ¿sí? Entonces nosotros, al darle estas dos, es como que le estaríamos dando dopamina al paciente, ¿sí? Si nosotros le damos dopamina por vía oral, la misma, digamos, no pasaría a la barrera hematoencefálica, o sea que tendría funciones en todo nuestro sistema nervioso periférico, digamos, a nivel sistémico, ¿sí? Porque no entraría en el sistema nervioso central. La levodopa sí pasa a la barrera hematoencefálica, pero digamos tiene mucha tendencia las enzimas hepáticas a degradarla o, digamos, a promover la formación de dopamina a partir de ledopa. ¿Está bien? Porque las descarboxilasas están muy presentes en el. Por eso se les pone esta sustancia que se llama inhibidores de las descarboxilasas. ¿Está bien? Espero que lo hayan entendido. Si no, van a tener que repetir 2 o 3 veces digamos, la clase o esta partecita para poder entenderlo, porque es un juego de palabras. Les repito de nuevo. El EDOPA, digamos, pasa barrera hematoencefálica, entonces tiene la posibilidad de llegar a las terminales dopaminérgicas que van a tener a la descarboxilasa y van a producir, digamos, dopamina a nivel del sistema nervioso central. Si yo soy dopamina, la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica y, digamos, tendría funciones en el sistema, en el cuerpo, pero no en el cerebro. Y si yo no le pongo carbidopa a la levodopa, digamos, nuestro hígado nos va a destruir a la levodopa en dopamina y es como si le hubiésemos dado dopamina al paciente, pero no va a llegar al cerebro. ¿Sí? Y acá tienen otra sustancia que generalmente se conoce como un emético, y en algunas intoxicaciones está indicado el uso para promover, digamos, eh, la emesis, el vómito, y la eliminación de esa sustancia. Hay algunas veces que cuando un paciente toma, por ejemplo, soda cáustica, digamos que nos va a producir una quemadura a nivel del esófago, está prohibido usar un emético, porque si no, cuando vomita, digamos, el contenido gástrico todavía no neutralizó esa soda cáustica, y si lo hacemos vomitar, digamos, peor. ¿Entienden? Otra vez pasa por el esófago y lo termina quemando, cicatrizando y después tiene que comer por otro lugar que no sea, digamos, la vía digestiva. ¿Está bien? Bien.
Como dice acá la diapositiva, hasta hace poco no había agonistas selectivos, pero hoy sí tenemos algunos agonistas de dos, ¿eh? Y en teoría el pramipexol es un agonista de tres más selectivo, ¿sí? Los antagonistas, en general son todos antagonistas de dos, y son estos que se conocen como antipsicóticos o neurolépticos, y son un grupo enorme de sustancias. Bien, entonces, acá tienen, digamos, dos inhibidores de los tipos de enzimas, ¿sí? Este, enzimas y por esta sustancia farmacéutica se suele usar en los primeros pasos también del Parkinson, ¿sí? Y esta no conozco su uso, ¿sí? Y la recaptación, o sea, la persistencia de la dopamina en el espacio, está inhibida por la cocaína, ¿sí? Eh, la cocaína y la anfetamina tienen muchas acciones muy similares, ¿sí? Y en algunos lugares ustedes van a leer que la cocaína también aumenta la liberación, ¿eh? Y hay algunos que hablan que lo que hace es inhibir la eh, recaptación de dopamina, ¿sí? Bien, entonces, ustedes van a tener cuál es esta, digamos, a ver, modulación de la fisiología de la neurotransmisión dopamínea, ¿sí? Y entonces, a nivel del sistema límbico, ¿sí? De que nos regulaba nuestras emociones y nuestras conductas, ¿sí? El bloqueo dopaminérgico apunta al tratamiento de alguna psicosis, de, por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Sí? Cuando hablamos de psicosis es porque el paciente tiene una alteración de su estado mental que no le permite reconocer la realidad y no le permite reconocer que está enfermo, ¿sí? Por lo tanto, tiene una realidad diferente, ¿sí? Eso más algunos otros síntomas forma este tipo de patología que se conoce como esquizofrenia o mente, ¿sí? Bien, y después en esta, cuando uno usa estos medicamentos para modular el sistema límbico, en general los antipsicóticos, o sea, los antidopaminérgicos, los neurolépticos, lo que nos van a producir son efectos colaterales sobre los otros sistemas, ¿sí? Que hablamos de la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? Porque nos van a, digamos, alterar la modulación de los receptores D1 y D2, como vamos a ver un poquito más adelante, y nos va a alterar entonces la regulación del tono muscular. ¿Eh? Estos pacientes se suelen poner más tónicos, hipertónicos, y hacen un síndrome asociado al Parkinson. Son parkinsonismo farmacológico. En el caso de estos antipsicóticos, cuando los usamos, ¿sí? También nos va a producir en la hipófisis un agonismo de la dopamina, por lo tanto nos va a disminuir la liberación de prolactina, ¿sí? Algunas de estas sustancias están siendo hoy utilizadas, la bromocriptina es una de ellas, para disminuir el tamaño de los tumores que se llaman prolactinomas y hoy en día ya no se operan gracias a este tipo de medicamentos. ¿Sí? Bien, los antipsicóticos, ¿sí? En el área postrema lo que producen son antagonismo, digamos, de la dopamina y entonces son antieméticos, ¿sí? Cuando yo uso, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? En el área postrema, una sustancia que estimula el vómito, ¿sí? Como recién dijimos, la apomorfina, ¿sí? Digamos, va a estimular ese tipo de lugar. Entonces, acá tienen un cuadrito bastante interesante para ir repasando. Estos son los 4 lugares: el sistema límbico, el resfriado, el eje hipotálamo hipofisario
la zona quimioreceptora gatillo, área postrema en el músculo, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos agonismo dopaminérgico y antagonismo dopaminérgico. Si yo aumento la cantidad de dopamina, ¿sí?, en el sistema límbico, lo que voy a producir es una psicosis, ¿sí? Y por ejemplo, el hecho de algunas anfetaminas, sustancias que se usaban para disminuir el apetito, nos producen patología psiquiátrica muy parecida a la esquizofrenia. Lo que pasa es que la esquizofrenia es algo más estructural. Y en este caso sería una símil esquizofrenia, digamos, pero de origen farmacológico, ¿sí? Retirada la medicación, en general se va a esa sintomatología. ¿Está bien? Entonces, agonismo dopaminérgico, psicosis. Antagonismo dopaminérgico, precisamente es para lo que lo usamos, ¿sí? Antipsicóticos, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es regular la conducta y le disminuzco al paciente, digamos, la posibilidad de tener algunas conductas erradas. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, generalmente a veces se habla de que lo sedamos al paciente. Ustedes habrán visto perdón que voy a usar una pastillita, ¿sí? He hablado bastante, y, vieron una película seguramente, bastante conocida, argentina, de Hombre mirando al sudeste, que era una persona que termina también así, mirando al sudeste, pero porque tenía alteraciones importantes. Y cuando usaban los antipsicóticos, los pacientes realmente quedan sin conocimiento prácticamente de lo que está. Una película muy linda, que nos muestra un poquitito de lo que es un paciente de esa. Bien, entonces, a nivel del hidroxiado, la dopamina tiene un trabajo fisiológico, ¿sí? Lo que hace es regular nuestro estado de nuestro tono muscular, entonces permite que nuestros músculos se muevan adecuadamente, ¿sí? Cuando falta o cuando está inhibida por estos medicamentos, conocidos como los antipsicóticos, ¿sí? En general, cuando falta dopamina, principalmente la que se inhibe es una vía que se conoce indirecta, digamos, y lo que hace es desinhibir a un núcleo que se llama subtálamo y de esa manera, digamos, nos aumenta el tono muscular, ¿sí? E impide adecuadamente que los movimientos se produzcan adecuadamente. ¿Está bien? Cuando vamos al eje hipotálamo hipofisario, ¿sí?, nosotros inhibimos la mecanismo dopaminérgico, inhibe la liberación de prolactina. Esto es un hecho fisiológico, ¿sí? Y podemos, digamos, como reafirmarlo con estas sustancias. La bromocriptina es muy conocida. Hoy en día hay medicamentos más nuevos que lo que nos hace es controlar principalmente algunos tumores, como el prolactina. Y el antagonismo, ¿sí?, es un efecto adverso de los antipsicóticos, me aumenta la liberación de prolactina. Por lo tanto, en algunos pacientes, como los podrán ver en el trabajo práctico, si deciden realizarlo, ponerse a pensar, ustedes van a encontrar que, digamos, antagonizar a la dopamina en el eje hipotálamo hipofisario me aumenta la liberación de prolactina. Por lo tanto, en alguna mujer puede tener trastornos menstruales y secreción de una sustancia por las mamas. Por lo tanto, la sensación de que esa persona está embarazada sería un falso embarazo. ¿Está? Bien, por aumento de la prolactina. Y en el caso del hombre, como les dije, trae trastornos de la erección. ¿Sí? Bien, en la zona quimioreceptor gatillo, entonces si yo agonizo a la dopamina o simulo ser la dopamina, le doy una sustancia,
lo que voy a producir es el vómito. Como ustedes ven aquí abajo, hay otras sustancias que también están en esta zona quimio-receptora gatillo, ¿sí? La serotonina tiene que ver, ¿sí? Y los antihistamínicos tienen que ver, los anticolinérgicos tienen que ver, ¿sí? Y la sustancia que lo produce al vómito es la apomartina. Como antiemético, el más conocido de todos hoy en día es la metoclopramida, que es un antipsicótico que tiene la particularidad de no pasar bien la barrera hematoencefálica. O sea, como antipsicótico es muy malo, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo hace para llegar al área quimiorreceptora gatillo? En el cerebro hay algunas zonas que no tienen barrera hematoencefálica. La eminencia media es una, ¿sí? Esta zona quimiorreceptora gatillo es otra, como ejemplo, donde la ausencia de esta barrera hematoencefálica, digamos, sería el motivo por el cual la metoclopramida, el Reglan, americanos, digamos, son nombres comerciales, produce la inhibición del vómito. Hoy en día es mucho más conocido una sustancia que se conoce como ondansetron, ¿sí? Y lo que hace es antagonizar a los receptores de la serotonina, ¿sí? Bien, entrando un poquitito para entender lo que es nuestra mente, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho mejor en eh, en la clase que yo les decía de la anatomía aplicada al sistema límbico, así se llama la clase, ¿sí? Ustedes van a ver que nuestra mente, digamos, tendría tres esferas. Una parte que nos da la voluntad de hacer cosas, la de búsqueda, una esfera que es principalmente la cognitiva, la que nos permite que aprendamos cosas como para poder ir entendiendo de qué estamos hablando, y una esfera emocional, ¿sí? Donde nosotros vemos que nuestras cosas nos dan placer, nos dan tristeza, ¿sí? Nos gustan, nos disgustan. ¿Está bien? El uso entonces de los neurolépticos, acá tienen un listadito, nosotros como médicos, y ustedes como médicos generales, los van a usar mucho en estos estados. En algunos estados de agitación, donde el paciente, digamos, puede poner en peligro su propia vida, nuestra vida como cuidadores de la salud, o algún familiar, algún tercero que se conoce. Entonces, el uso de los neurolépticos muchas veces está indicado. Esto es una tablita, donde me dicen los tipos de los que están en colores, porque se usan mucho más frecuentemente, ¿sí? Y hoy en día hay nuevos, que tienen menos efectos adversos que los tradicionales, ¿sí? Como efectos adversos, como yo decía, son un montón, pero ustedes interactúan en los otros lugares donde hay dopamina. Ese es el concepto que tienen que llevar hoy en día. ¿Está bien? Los mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a a un paciente sano que toma los neurolépticos? Por ejemplo, los neurolépticos que tiene indicado en la familia y se lo toma un chico, ¿sí? Entonces, a ese paciente le va a producir cosas. Por ejemplo, a alguien que no está depresivo y toma un antidepresivo, no le va a producir felicidad, ¿sí? En general, los antidepresivos funcionan con pacientes que tienen depresión. Si no, no nos mejoran el ánimo. En cambio, los neurolépticos sí producen los mismos efectos buscados en todos los pacientes.
Entonces nosotros vamos a ver que ese paciente se queda quietito, como hablábamos hace un poquito del paciente que está en la película, ¿sí? Nos cuesta mucho poder pensar, sacar conclusiones, o sea, ahí tenemos un retraso psicomotor, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que no nos interesa lo que está pasando, ¿sí? El medio no nos produce ni indiferencia afectiva, o sea, no nos produce ni cosas graciosas, ni placer, ¿eh? Como que no nos interesara nada. Bien, en el caso de lo extrapiramidal, ustedes saben que tiene mucho que ver con lo que van a ir aprendiendo ahora del telencéfalo, en lo que se conocen como núcleos de la base o ganglios de la base, que es llamado ganglios, porque los ganglios son cúmulos de células fuera del sistema nervioso central, ¿sí? En este caso son núcleos de la base, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar un poquitito, esto que se conoce como extrapiramidalismo o parkinsonismo, yo lo que les decía que la causa más frecuente es por medicamentos, ¿sí? Antidopaminérgicos, o antipsicóticos. Y entonces vemos un encefalo normal, ¿sí? Donde la sustancia negra, ese segundo lugar donde decíamos que estaba ubicada las células dopaminérgicas, ¿eh? Tiene claramente un buen color, se tiñe bien y nos divide lo que es el pedúnculo cerebral de la cara encefálica, desde el acueducto de Silvio. Y cuando tenemos la enfermedad del Parkinson, esta sustancia negra se va perdiendo con la acción propia, ¿sí? Bien. Los núcleos de la base trabajan de una forma bastante parecida a cómo trabaja nuestro neocerebelo que lo estuvieron viendo. O sea, hay una, digamos, bulo o información que sale de la corteza cerebral, va a los ganglios de la base y los ganglios de la base, después de probarla, interaccionar con sustancias dopaminérgicas, digamos, sacan algunos resultados y devuelve la información a la corteza. Se conoce como extrapiramidal porque antes se creía que, digamos, el cerebro tenía una vía por la cual bajaba de la información hasta la médula. Hoy en día se sabe que esto no es así, sino que los núcleos de la base están relacionados con la corteza. La corteza les da información, los núcleos de la base la procesan y se la devuelven a la corteza. Es muy común hablar que los núcleos de la base tienen que ver solamente con esto que es motor, pero también en alguna de las regulaciones afectivas y en alguna de las regulaciones volitivas y conductuales intervienen. ¿eh? Así que el sistema límbico, que también es una parte de nuestro cerebro, está relacionado con los núcleos de la base. ¿Sí? Lo que está diciendo que falta dopamina, digamos, nos va a producir algo similar al Parkinson. ¿Sí? Si aumentamos mucho la dopamina, nos van a aparecer algunos movimientos involuntarios importantes, digamos, movimientos coreicos. Y entonces, si tenemos un paciente que tiene disminución de los movimientos, lo que tenemos que hacer es, o le sacamos los medicamentos antiparkinsonianos, antidopaminas que están tomando, o le agregamos dopamina. ¿Está bien? Hoy en día tenemos algunos paradigmas distintos de la función. Lo que sigue quedando bien clarito es que la corteza, ¿sí? Trabaja con los núcleos de la base y de los núcleos de la base vuelve a la corteza. Esto lo doy muy rápido porque he estado en otros momentos, en otras clases, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como vía directa y vía indirecta, esto que ustedes están viendo abajo, de los núcleos de la base. ¿Sí? Lo pasamos rápido.
¿eh? Como les decía. Y terminamos para repasar, ¿sí?, lo que es la función de la dopamina, inhibiendo fisiológicamente el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Después fisiológicamente, que la zona receptora gatillo, la dopamina es la que produce los beneficios. Chicos, no los quiero poner más locos, andamos más o menos en la horita, y es un buen tiempo como para que hayan prestado atención y entiendan. Lo que vamos a hacer es frenar la clase y si tienen alguna pregunta, lo charlamos, ¿sí?